Respetar y ser respetado. Juzgar y ser juzgado. Actuar y ser grabado. Bueno, yo soy Constanza Araya. Conci me dicen. ¿Por qué te dicen Conci? Me pregunta todo el mundo. Uno Y piensa que no es Conchi. Consuelo. Mucha gente que conozco por años piensa que me llamo Consuelo. Claro. Pero es porque en el curso del colegio éramos 8 Constanzas. Oh. Me cuento la historia porque éramos 8, entonces ya todos los sobrenombres ocupados y yo soy Conci. Una Claro. versión. Y así Parece. quedé nomás, Ah, para perfecto. siempre. Genial. Pero Constanza, no Consuelo. Ya, perfecto. Que quede claro. Y bueno, actriz, sí, mujer, pareja. Genial. Oye, cuéntame, ¿tú estudiaste o hiciste algún curso o eres estudiante Yo titulada de estudié teatro? teatro, sí, yo estudié teatro en la Universidad Finisterra. Perfecto. Estudié ahí 4 añitos. Y después a trabajar al tiro. Y, Partí en teatro y me dediqué hartos años a la producción teatral oh, también. Y en paralelo hacía clases de actuación en un perfecto. colegio. Hice clases de teatro por 8 años también. Enseñaba en un colegio. Oh, harto tiempo. Le he dado hartas vueltas en la vida, en realidad. Bueno, estoy en las mismas, Bueno, así no sé que. tantas, Oye, ¿cómo llegaste a la televisión? Cuéntame esa experiencia. cuento. O sea, principalmente al Mega, porque en el fondo fue como el paso más estable dentro de todas las cosas que había hecho antes, porque bueno, a las otras cosas que había hecho un par de series, personajes pequeños, Ujú, por casting. ujú. Yo cuando salí de la escuela hice estudios de doblaje y locución y también hice un Wow, diplomado de actuación para cine y televisión y genial. también hice el curso de Roberto Matus, que es un muy buen curso para entrar al lenguaje audiovisual. Bueno, a través de Roberto fui a varios castings de Roberto Matus Ujú. y a través de Moira Miller llegué al casting de Mega. Un día me llamó la Moira y me dijo, quiero que entres a la tele, pero estoy haciendo primero casting para esta Academia de Talentos que ya había hecho primero en TVN Ujú. y cuando me llamó la estaban haciendo en Mega. Era Perfecto. la primera generación que se iba a hacer en Mega. Y ahí, bueno, quedé en ese casting para entrar al taller y fueron 4 meses intensísimos y Ah, muy entretenidos. qué genial. Éramos como 18 más o menos, de los Ujú. cuales varios siguen ahora en Mega. Éramos compañeros con la Carmen Zavala, con Ricardo Vergara, con la Lee Friedman, bueno, varios amigos. Genial. Y ahí, bueno, sí, 4 meses intensos de trabajo, todos los días de lunes a viernes. Ujú. Teníamos clases de baile, Ah, de todo. hacíamos yoga, Corpóreo. hacíamos yoga también, sí, todos los días Ah, entrenábamos y después hacíamos los ejercicios de actuación. perfecto. Así que era bien intenso y muy entretenido. Yo lo pasé increíble. Además que se armó un curso muy, muy rico, muy familia. Y la Moira tiene esa cosa como de convocar un grupo y traspasarlo fuera también de la clase, hacer asados, fiestas en su casa, o sea, así muy abierta, a generar esta familia. Genial. Y bueno, ahí al final el curso terminaba con unos monólogos, una presentación, y bueno, y de ahí algunos te llamaban a teleseries. Y ahí fui una de las privilegiadas, tuve mucha suerte. Ahí fue mi primer casting, o sea, mi primera teleserie. Ujú. Bueno, primero me llamaron para un bolo pequeño en Pitucas y Lucas. La primera Era un producción de proyecto Mega. de bolo con continuidad, ¿sí? Perfecto. Ese fue mi primer trabajo, que era como una amiga de la Marita García. Pero paralelamente me llamaron a Eres mi tesoro y ahí ya entré como con un personaje que era bien, bien potente. Genial. Era la primera teleserie del horario de almuerzo. Llamaba Perfecto. Marión, la teleserie Eres mi tesoro. Y ahí Genial. Conci, bueno, yo tuve la fortuna también de trabajar junto a ti y he tenido la fortuna también, imagínate, y coincidentemente, que la mayoría de los participantes que he tenido en el programa han trabajado en PNP o trabajaron en PNP, en Perdona Nuestros Pecados. Y bueno, ese fue el nexo que tengo ahora para poder compartir contigo. Generamos muy buenas raíces
y muy buenas redes de amistad y de profesión también. Fue una tremenda experiencia. Y bueno, eso quería comentarle a la gente y después vamos a hablar, obviamente que yo creo que se va a dar naturalmente el tema de PNP, así que vamos a ir paso a paso, si te parece. Claro. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo preparas a un personaje? Tú me diste recién un pequeño guiño al respecto de la parte más bien académica, pero ¿cómo preparas tú un personaje audiovisual? Es que es muy relativo, la Ujú. verdad. Pero ante todo, guata. Para mí, guata, corazón. Eso es lo primero que yo diría. Más allá de todo lo académico, siempre hay una primera intuición que por lo general se aproxima a lo que viene. No es del todo, por supuesto. Después vienen otro tipo de acercamientos. Pero texto e intuición. Ahí, desde ahí yo siempre empiezo como a sentir la energía del personaje. Estamos en energías luminosas, oscuras, y de ahí, bueno, se va achicando y va hilando mucho más fino. Bueno, me gusta siempre ver películas, referentes, pero siempre intento humanizar los personajes desde mí. Como los Perfecto. hago todo esto que saco, todos esos estímulos, como los proceso, los acerco y les doy vida desde este instrumento que soy. Y en ese Sí. sentido, bueno, siempre está el tema sobre todo en el aspecto audiovisual. Quizás en el teatro hay una libertad mucho más grande de lo que dices tú, darle tu propia vida a ese personaje o tus propias intuiciones, tus propias sensibilidades a esos personajes. ¿Cómo lo haces tú en ese sentido en el aspecto audiovisual? Habiendo un director que busca un cierto camino, una cierta forma, ¿cómo logras tú ese En el equilibrio? audiovisual, Sí, en el audiovisualmente. audiovisual. Sí, a diferencia La del verdad es que teatro. he tenido mucha suerte porque he trabajado principalmente con Nicole en parte, la mayoría de mis trabajos han sido con Sí, él, y también trabajé con Claudio López. Son muy abiertos a escuchar las propuestas de los actores, entonces en ese sentido siempre he podido jugar, he podido proponer y afortunadamente he sentido muy bien recibidas mis propuestas. Creo que Nico, bueno, tiene una forma muy cercana de trabajar con los actores, le interesa mucho el trabajo actoral y eso a mí también me ha permitido eso, proponer, jugar y atreverme sin miedo. Desde el principio, desde Eres mi tesoro, yo te diría que partí jugando y sin miedo, así que fue un bonito primer paso. De hecho, al genial. contrario, yo creo que uno partí como bien, sin miedo, y después uno va entendiendo dónde te estás metiendo, y también el desafío de empezar a no repetirse, Mecanizarse, ¿no? también a no mecanizarse, Ujú. a no tomar el camino más fácil. Exacto. De todas esas son tendencias a las que uno sí o sí empieza de repente a acomodarte por la velocidad que tienen las teleseries, por las temáticas, porque generalmente también, digamos que a nivel de guión llegan ciertos momentos en que no pasan tantas cosas y entonces tienes que reiterar una idea en muchas escenas, entonces cómo enfrentas esa escena de distintas formas. O sea, siempre, ese es el gran desafío al que te vas enfrentando. ¿Qué sería va siendo un desafío más grande desde ese Exacto. lugar? Claro. ¿Cómo reinventarte? ¿Cómo propongo algo nuevo? ¿Cómo no vuelvo a sonar así y buscar en lugares desconocidos, sacar de afuera? Así que Perfecto. eso, ¿no? Es un trabajo constante de desafiarse y de no estar cómodo. Eso es peligroso, eso es con lo que se lucha como actor. Al menos se Claro. intenta. Claro, desde la primera mirada del espectador, sin desmerecer al espectador, sino que más bien yendo a la opinión común, que uno piensa que el actor tiene que ir, preparar su personaje y ya está, como algo mecánico. Pero claro, que está lo que dices tú, que sobre todo en la televisión que se da mucho en que va variando constantemente o va variando en el camino la historia, ¿no? O van añadiéndose nuevos personajes, nuevas direcciones o directrices de cada personaje y es importante enfrentar eso, la mecánica del trabajo, trasladarla no a la mecánica, sino más bien a la fluidez, ¿no? A que el personaje fluya. Orgánico, a lo vivo. Es eso, cómo darle vida a una escena que aunque la hayas hecho 5 veces, que estás diciendo exactamente lo mismo, con distintas palabras, cómo sigues manteniendo viva esa emoción. Exacto. Lo que también hace que, perdona, que Sí, sea una dale. motivación día a día hacer tu trabajo, o sea, que Exacto. la escena tenga vida, esté despierta, tenga carne, tenga Exacto. capas, ojalá. Exacto. Dentro de lo que es el formato teleserie, que es completamente distinto al del teatro y al del cine, pero respetando Totalmente. ese formato hay un gran trabajo que hacer, yo lo respeto, lo valoro y lo cuido, es un espacio que yo cuido. Dentro del estudio, Y, hay estudio, hay estudio. sí, sí. Y eso creo que surgió una pregunta una observación más bien, de lo importante
importante que es no perder el teatro, ¿no? En esa instancia, de no perder esa pasión por el texto, esa pasión por la sensibilidad del personaje. Es importante, ¿no? Para no entrar en esa mecánica o en esa dinámica. Claro, la escuela es el teatro, sí, sí, es la base de todo. Pero son distintos procesos. Exacto. Son muy distintos. El teatro tiene un tiempo, tiene pruebas, tiene un espacio privado de equivocación también, de jugar, de proponer, cosas funcionan, cosas no. La teleserie tiene esta rapidez, tiene este otro tipo de memoria además, porque en el teatro tú tienes tiempo para integrar el texto, que pase por ti, tiene todo un proceso. Acá es rápido y lo olvidamos y lo borramos y vamos a la próxima, que además ni siquiera está en orden correlativo, o sea, tú estás Exacto. grabando la escena del capítulo 1 y la del 15 el mismo día y pegás una tras otra. Entonces son de cierta manera inteligencia, no sé cómo llamarlo, pero son funciones distintas de cómo se ocupa el cerebro para enfrentar el teatro y la televisión. Y el cine, que yo he tenido, la verdad, poca experiencia, también tiene otro ritmo, que son muchas menos escenas por día. Exacto. También hay un proceso más cuidado en tiempo, en estética, en plano, pero la teleserie tiene vértigo y a mí eso me gusta y lo rescato. Un desafío constante, ¿no? El desafío es un poco cliché y repetido lo que voy a decir, pero uno tiene que ser un poco atleta de las emociones, realmente. Oye, yo no lo había escuchado eso. ¿No? No, Sí, no me es bien parece que... repetido, no para nada, pero sí, es eso. Estás en una y en la próxima te estás riendo en una y en la próxima estás llorando porque se te murió alguien. Y es así de rápido y hay que resolver. Y tiene que tener verdad porque la televisión yo siento que cada vez se exige más verdad ante todo. El público detecta quién miente y quién no desde dónde está interpretando. Totalmente. Entonces, Desde, la desde- cámara, la que sí, ve que capta todo, los ojos no mienten. Entonces, el público que sigue la historia merece y busca esa verdad, la detecta. es interesante lo que dijiste tú respecto a que, a la diferencia con el teatro, que finalmente tu cuerpo es el dispositivo que entrega la acción y entrega el mensaje al espectador, ¿no? En cambio, con el audiovisual, que es la cámara finalmente la que decide la perspectiva que va a haber de esa acción. Sí, bueno, ¿y cuánto proyectas? Es justo lo que te decía, en el teatro tienes que proyectarle a un público que te tiene que ver hasta la última fila y en la televisión puede ser que solo tus ojos estén actuando. Exacto. Solo tu mirada está contando el tren de pensamiento del personaje. La actuación y viendo desde todos los otros departamentos, cómo se maneja eso, desde la iluminación, desde el plano, Exacto. bueno, la dirección, absolutamente. ¿Cuánto tiempo le das a una escena? ¿Cuánto tiempo sostienes una emoción? ¿Cuánto tiempo lo sostiene la cámara? ¿Cuánto tiempo lo sostiene el actor? ¿Cuánta lágrima es? Mucho detalle. O sea, es un Y el constante... cine es aún más profundo y más adentro aún. Estamos totalmente expuestos Sí, en todos los formatos a su manera. exacto. Bueno, y algo te iba a decir al respecto de eso. Quizás se me fue, pero va a volver en algún momento. Estoy seguro que va a volver. Es lo de la dosificación, del que finalmente ustedes son un constante filtro de energías y emociones. Me interesa, o sea, me llama mucho la atención eso, que tienen que estar constantemente filtrando, dosificando energía para cada situación, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, hay que entrenarse y entrenarse en el acto y fuera del acto también. Yo lo he ido trabajando, no es algo que a mí se me dé tan fácil, por ejemplo, de escenas muy fuertes, sacármelas después de hacerlo. Hay gente que está tomando un café de acción, terrible la escena, dolorosa, y después se va a su casa feliz. A mí todavía me cuesta un poco, había quedado un poco cargada. Mira, generaste un link con la próxima pregunta porque te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cómo te liberas tú de ese personaje? ¿Cómo vuelves a ser tú misma? Sí, como te digo, de a poco creo que he aprendido de a poco a dejarlo, pero no del todo aún. Nada, respirando, creo que una herramienta interesante y técnica es el alba emoting, Ujú. que no sé si lo has escuchado, que son técnicas de respiración. Eso es Ah, algo concreto, que tiene un paso que se llama Step Out, que bueno, está completamente ligado a la respiración. Claro, eso es algo concreto que puede funcionar. mira tú.
que me ha algo, funcionado. algo más inmediato o que otras cosas que me han Es técnico y comentado. práctico. Genial. Bueno, La respiración de verdad que es todo. La uff, respiración, bueno, es una guía, es una brújula. La respiración actúa también y la exacto. respiración nos saca de ese lugar y nos vuelve a nuestra base, a nuestro centro. Conecta el cuerpo A con el veces se nos alma. olvida, a Sí, veces se nos olvida. sí, estamos totalmente a veces o muchas veces sumidos en la distracción, ¿no? En la distracción Sí, de la conexión que debe haber con la respiración. Es sí. importante eso. No lo habían mencionado en los capítulos anteriores, la respiración. Bueno, el alma emotiva, mira, yo tomé un curso muy pequeño, pero muy a grandes rasgos, muy a grandes rasgos lo que te voy a contar, es una técnica que trabaja las emociones con patrones efectores, o sea, son patrones de respiración que te generan esa emoción. Entonces, muy interesante. Como te Mira, digo, yo tuve una leve introducción, pero sí es una técnica que vale la pena indagar. O genial. sea, funciona, es efectiva y hay gente que acá en Chile sabe mucho. Respecto y volviendo al tema de la conexión entre el teatro y el audiovisual, que son dispositivos diferentes o procesos distintos, ¿cómo buscas tú el equilibrio? No, déjame explicarte primero la pregunta, contextualizarla. He hecho en capítulos anteriores esta misma pregunta, quizás de una manera mucho más amplia, que era qué diferencia encuentras tú que hay entre el teatro y el audiovisual, la actuación teatral y la actuación audiovisual. Pero a medida que han transcurrido los capítulos, prefiero profundizar más en la pregunta e ir un poquito más específico, que es cómo buscas tú el equilibrio entre la teatralidad, que es lo que te decía yo, esta pasión en respecto al texto, a la sensibilidad del personaje, y la naturalidad que requiere o la verosimilitud que requiere una escena audiovisual. ¿Cómo buscas tú ese equilibrio? Mira, te voy a contar que a mí, la verdad es que mis primeras aproximaciones al audiovisual fueron bien nefastas. Wow. Fueron bien terribles mis primeros castings. ¿Por qué? Porque yo, y muy afortunadamente, el último año de escuela de teatro, me gané una beca para estudiar en Oxford Wow. y lo que estudié fue Shakespeare en inglés británico. O sea, tú comprenderás que esto ya es, pero la expresividad absoluta, la importancia de la palabra, de pronunciar las consonantes. Entonces Exacto. llegué a Chile de vuelta de Oxford, de Wow. ir a conocer la casa de Shakespeare, de ir a ver al teatro mucho Shakespeare y de hacer muchas escenas de Shakespeare. Qué Llegué genial. a titularme también con una obra de teatro y después al año siguiente empezaron los primeros castings ¿a qué edad salí yo? A los 21 años, imagínate, mis Wow. primeros castings. Y fueron nefastos. La verdad es que yo estaba en una tecla aquí arriba. Ujú. Entonces impostaba la voz y proyectaba y me decían como, no. Ese no es el... No sabes lo que se pierden. Tuve muchos no. Muchos Wow. no. Sí, muchos castings en los que no quedé. En muchos me decían por qué, en otros no. Hasta que de repente empecé a entender que no tenía que actuar en audiovisual, Wow. que hay que ser. Era completamente vivo lo que tenía que hacer, estar mucho más presente, no estar preocupada de toda esta cosa de demostrar quizás de alguna forma que sabía actuar, entre comillas. Ujú. Quizás, no sé, te hablo de algo quizás inconsciente mío, que yo llegaba y actuaba, y ese exactamente no es el camino. Pero lo pasé, me dolieron muchas cosas que me pueden haber dicho, que puedo haberme dado cuenta después además, y qué pudor, o sea, si yo viera esos castings me muero, pero de a poco, y sigo en proceso, por supuesto, aprendiendo de cómo buscar la verdad, lo que hemos hablado Sí, para el audiovisual, la organicidad. Y eso sí. espero, cada vez poder ir hilando más fino, con más detalle y poder sorprenderme también de la capacidad de expansión que tenemos como seres humanos, como actores, como seres humanos. Hasta qué niveles podemos llegar de expresar y de contar una historia. Quizás desde lo más simple, de lo más mínimo. Esa es mi búsqueda al menos. Qué genial. Poco Sí. patética mis comienzos. Mis comienzos han sido bien difíciles. También, por ejemplo, ya entramos en confianza. Te soltaste. Pero el primer año de escuela, primer día de escuela de teatro también, mi primera presentación, un monólogo, me quedé en blanco. Primer monólogo, o sea, imagínate, o sea, viste, los comienzos al final son comienzos nomás. Uno piensa que es lo Sí. definitivo y lo primero que uno piensa es no sirvo para esto. Imagínate quedarte en blanco la primera vez frente a público, de nerviosa, de autoexigente, sí. Pero bueno, aquí estamos. Después de varios años de haber egresado. Imagínate, yo egresé el 2009, he pasado hartos años ya.
Wow, harto tiempo.